La luna llena se alzaba imponente sobre el desierto de Sonora, bañando con su luz plateada los rieles oxidados que serpenteaban por el paisaje árido. El viento nocturno arrastraba consigo el polvo y los ecos de un pasado olvidado, susurrando secretos que solo las estrellas podían entender. En la estación abandonada de San Miguel, un grupo de viajeros esperaba sin saberlo el inicio de una travesía que cambiaría sus vidas para siempre. María Sánchez, una joven periodista de la Ciudad de México, se encontraba de pie en el andén destartalado, aferrando su cámara con nerviosismo. Sus ojos oscuros escudriñaban las sombras, buscando cualquier señal del misterioso tren que la había traído hasta este rincón olvidado del mundo. Con 28 años y una carrera prometedora por delante, María había dejado atrás la comodidad de la gran ciudad para perseguir lo que muchos consideraban una leyenda urbana: el tren de la muerte. A su lado, don Esteban, un exmaquinista de 70 años con ojos cansados pero llenos de secretos, fumaba un cigarrillo con manos temblorosas. Las arrugas en su rostro curtido contaban historias de una vida llena de experiencias, algunas demasiado increíbles para ser creídas. ¿De verdad cree que va a venir don Esteban?, preguntó María, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. El anciano exhaló una nube de humo que se arremolinó en el aire frío del desierto, antes de responder con voz ronca: «Mija, hay cosas en este mundo que es mejor no buscar. Ese tren no es para los vivos». María sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a mantener la compostura. Como periodista, había aprendido a enfrentar sus miedos en busca de la verdad. «Pero usted lo ha visto, ¿verdad? Por eso está aquí». Don Esteban la miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Lo he visto, sí, y he pagado el precio por ello. Cada noche de luna llena vengo aquí con la esperanza de... Bueno, eso ya no importa». Antes de que María pudiera indagar más, un silbato lejano cortó el aire como un cuchillo, haciendo que ambos se sobresaltaran. Los ojos de don Esteban se abrieron de par en par, y María sintió que el corazón se le detenía en el pecho. De la oscuridad emergió una luz tenue, y el sonido de metal contra metal llenó la noche. El tren de la muerte había llegado. El tren se materializó de la nada, como si hubiera atravesado un velo invisible entre este mundo y el más allá. Sus vagones, de un negro azabache con detalles en plata, parecían absorber la luz de la luna. Las ventanas estaban oscurecidas, pero María podría jurar que vio rostros pálidos presionados contra el cristal, observándola con ojos vacíos. La locomotora se detuvo con un chirrido escalofriante frente a la estación, expulsando una nube de vapor que olía a azufre y a sueños rotos. La puerta del primer vagón se abrió con un crujido, revelando a un conductor de rostro pálido y ojos vacíos, vestido con un uniforme de otra época. «Todos a bordo», anunció con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. María, movida por una mezcla de miedo y curiosidad periodística, dio un paso adelante. Don Esteban la tomó del brazo, sus ojos suplicantes. «No lo hagas, mija. Una vez que entras, no hay vuelta atrás». Pero la joven estaba decidida. «Tengo que saber la verdad, don Esteban. Es mi trabajo, mi pasión. Si no lo hago, me arrepentiré toda la vida». Con pasos temblorosos, María subió al tren, seguida a regañadientes por don Esteban. Detrás de ellos, un hombre joven de aspecto nervioso y una mujer elegante con un aura de misterio también abordaron. El interior del tren era un contraste sorprendente, lujoso, con asientos de terciopelo rojo y lámparas de cristal que emitían una luz dorada y cálida. María se sentó junto a una ventana, su cámara lista para capturar lo inexplicable. El joven nervioso se presentó como Carlos, un estudiante de historia de 25 años obsesionado con leyendas urbanas. Sus manos no dejaban de temblar mientras hablaba. «He estado buscando este tren durante años. Mi hermano... Él desapareció en un viaje como este hace un año. Nadie me creyó, pero yo sé que está aquí,
en alguna parte. La mujer misteriosa, que se hacía llamar Sofía, mantuvo su distancia, sus ojos oscuros escudriñando a los demás pasajeros con sospecha. Aparentaba unos 40 años, y su elegante vestido negro contrastaba con la palidez de su piel. Cuando el tren se puso en marcha, un escalofrío recorrió a María. El paisaje fuera de la ventana comenzó a cambiar de manera imposible. El desierto dio paso a bosques frondosos, luego a ciudades abandonadas, todo en cuestión de minutos. Don Esteban murmuró: «Que Dios nos ampare. Hemos cruzado al otro lado». María sintió que el peso de su decisión caía sobre ella como una losa. Había venido en busca de una historia, pero ahora se daba cuenta de que estaba a punto de embarcarse en un viaje que desafiaría todo lo que creía saber sobre la realidad. Mientras el tren de la muerte avanzaba hacia lo desconocido, María no pudo evitar pensar en las personas que había dejado atrás. Su madre, preocupada por su obsesión con historias peligrosas; su editor, que le había advertido sobre los riesgos de perseguir leyendas urbanas. Pero ya era tarde para arrepentimientos. El viaje había comenzado, y con él un misterio que desafiaría la realidad misma. María apretó su cámara contra el pecho, consciente de que las próximas horas podrían ser las más importantes de su vida, o las últimas. El silbato del tren volvió a sonar, un lamento que pareció resonar no solo en el aire, sino en el alma misma de los pasajeros. Y así, entre las sombras de la noche y los secretos del más allá, el tren de la muerte continuó su viaje imparable hacia un destino que ninguno de sus pasajeros podía imaginar. El traqueteo del tren de la muerte resonaba como un latido sobrenatural en la noche eterna que los rodeaba. María, con los ojos bien abiertos, observaba cómo el paisaje fuera de la ventana cambiaba de manera imposible. Desiertos se transformaban en selvas tropicales, y ciudades antiguas surgían y desaparecían en cuestión de segundos. El vagón, a pesar de su lujosa apariencia, emanaba un aura de inquietud que se colaba en los huesos de los pasajeros. Don Esteban, sentado frente a María, mantenía su mirada fija en sus manos temblorosas. La periodista notó cómo el ex maquinista parecía envejecer por momentos, como si el viaje estuviera drenando su vida misma. «Don Esteban», susurró María, inclinándose hacia adelante. «Usted ha estado aquí antes, ¿verdad? ¿Qué nos espera?» El anciano levantó la vista, sus ojos nublados por recuerdos dolorosos. «Mija, cada viaje en este tren es diferente, pero todos tienen algo en común. Te enfrentan a tus miedos más profundos, a los secretos que guardas en lo más oscuro de tu corazón». Carlos, el joven estudiante de historia, se acercó a ellos, su rostro pálido por el miedo y la expectación. Yo vine a buscar a mi hermano Antonio. Desapareció hace un año en este mismo tren. Nadie me creyó, pero yo sé que está aquí, en alguna parte». María sintió una punzada de compasión por el joven. «Carlos, ¿cómo supiste del tren? ¿Cómo llegaste aquí?» Carlos se pasó una mano temblorosa por el cabello. «Después de que Antonio desapareciera, me obsesioné con las leyendas urbanas sobre trenes fantasma. Investigué cada pista, cada rumor. Y entonces, una noche, soñé con esta estación. Cuando desperté tenía un boleto en la mano». Un escalofrío recorrió la espalda de María. La historia de Carlos sonaba como el inicio de un cuento de terror, pero aquí estaban, viviendo esa pesadilla en carne propia. Sofía, la mujer elegante que había mantenido su distancia, se acercó al grupo. Su presencia emanaba un aura de misterio y peligro. «Algunos secretos deben permanecer enterrados», dijo con voz tensa. «Este tren tiene el poder de cambiar el pasado, pero a un costo terrible». Los ojos de María se abrieron de par en par. ¿Cambiar el pasado? ¿Es eso posible? Sofía la miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Todo es posible en este tren, pero cada deseo concedido tiene un precio. Yo lo aprendí de la manera difícil». Antes de que María pudiera indagar más,
El tren dio una sacudida violenta. Las luces parpadearon y por un instante todos vieron algo que heló su sangre. Rostros, cientos de rostros pálidos y espectrales, presionados contra las ventanas del exterior, gritando en silencio. Cuando las luces se estabilizaron, los rostros habían desaparecido. Pero algo había cambiado. El aire se sentía más pesado, cargado de una energía siniestra que parecía susurrar promesas oscuras y advertencias silenciosas. María, con el corazón latiendo desbocado, sacó su cámara y comenzó a tomar fotografías frenéticamente. Para su sorpresa y horror, cada imagen capturada mostraba escenas diferentes. Paisajes imposibles, figuras sombrías que no habían estado allí, y en una de ellas, el rostro desenfocado de un joven que se parecía mucho a Carlos. «¡Antonio!», gritó Carlos mirando por encima del hombro de María. «¡Es él! ¡Está aquí!». Antes de que alguien pudiera detenerlo, Carlos se lanzó hacia la puerta que conectaba los vagones. La abrió de un tirón y desapareció en la oscuridad. «¡Carlos, espera!», gritó María, pero era demasiado tarde. Don Esteban se levantó con dificultad, su rostro una máscara de preocupación. «No debemos separarnos. Este tren juega con nuestras mentes, con nuestros deseos más profundos». Sofía, que hasta entonces había mantenido una actitud distante, dio un paso adelante. «Tenemos que ir tras él. Nadie sobrevive solo en este tren». María asintió, guardando su cámara y preparándose para lo desconocido. «Vamos entonces. Pero antes necesito saber más. Don Esteban, usted dijo que había estado aquí antes. ¿Por qué? ¿Qué buscaba?». El anciano cerró los ojos como si el peso de sus recuerdos fuera demasiado para soportar. «Hace 50 años perdí a mi esposa. Mi Rosita estaba enferma y los médicos no le daban esperanzas. Escuché rumores de un tren que podía cambiar el destino. Pensé que podría salvarla». «¿Y qué pasó?», preguntó María, su voz apenas un susurro. «La salvé», respondió don Esteban, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Pero el precio fue que yo quedara atrapado en este tren, condenado a viajar cada noche de luna llena, viendo a otros cometer el mismo error que yo». El silencio que siguió a esta revelación fue roto por un grito distante. Sonaba como Carlos, y venía del siguiente vagón. «Vamos», dijo Sofía, su voz cargada de una determinación que contrastaba con el miedo en sus ojos. «Pero recuerden, no todo lo que vean será real. Este tren se alimenta de nuestros miedos y deseos. Manténganse juntos y no pierdan de vista lo que es verdadero». Con estas palabras de advertencia resonando en sus mentes, María, don Esteban y Sofía se adentraron en el siguiente vagón. El tren de la muerte rugía a través de la noche eterna, llevándolos cada vez más profundo en un viaje que desafiaría no solo su cordura, sino la naturaleza misma de la realidad. Mientras avanzaban, María no pudo evitar pensar en todas las historias que había perseguido a lo largo de su carrera. Ninguna la había preparado para esto. Aquí, en los confines de lo imposible, se enfrentaba no solo a la historia de su vida, sino posiblemente a la historia de su muerte. El tren de la muerte continuó su viaje imparable, y con cada vuelta de sus ruedas, los pasajeros se adentraban más en un misterio que amenazaba con consumirlos a todos. El aire se volvía más denso y opresivo a medida que María, don Esteban y Sofía avanzaban por el pasillo que conectaba los vagones. El suelo bajo sus pies parecía moverse de manera irregular, como si el tren no estuviera viajando sobre rieles, sino a través de las ondulaciones del tiempo mismo. María, con su cámara en mano, intentaba capturar cada detalle de este viaje imposible. Sin embargo, cada vez que revisaba las fotos, las imágenes parecían cambiar, mostrando escenas que no recordaba haber fotografiado. Rostros espectrales, paisajes imposibles y, en ocasiones, reflejos de ellos mismos con expresiones de terror que aún no habían experimentado. «Carlos», llamó María, su voz temblando ligeramente. «¿Dónde estás?». Como respuesta,
escucharon un sollozo ahogado que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Don Esteban se detuvo, apoyándose pesadamente contra la pared del vagón. «Este tren», murmuró el anciano, su rostro perlado de sudor, «no solo viaja a través del espacio, sino también del tiempo. Cada vagón puede ser una época diferente, un momento crucial en nuestras vidas». Sofía, que había mantenido una expresión estoica hasta ese momento, mostró un atisbo de vulnerabilidad. «Es cierto», confirmó. «La primera vez que abordé este tren, vi el accidente que arruinó mi vida. La noche en que...» Antes de que pudiera terminar, una puerta se abrió bruscamente a su derecha. El interior del compartimento brillaba con una luz cegadora, y de él emergió la figura temblorosa de Carlos. «Lo vi», susurró el joven, sus ojos desorbitados y llenos de lágrimas. «Vi a Antonio. Estaba allí, en nuestra casa, la noche antes de desaparecer. Traté de advertirle, de decirle que no abordara el tren, pero no podía oírme». María se acercó a Carlos, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «Carlos, ¿qué viste exactamente? Necesitamos entender cómo funciona este tren si queremos encontrar a tu hermano y salir de aquí». Carlos respiró profundamente, tratando de calmarse. Era como si estuviera viendo una película de mis recuerdos, pero podía moverme dentro de ella. Vi a Antonio empacando su mochila, emocionado por su gran aventura. Yo le grité que no fuera, que era peligroso, pero era como si fuera un fantasma. Mis manos lo atravesaban cuando intentaba detenerlo. Don Esteban asintió gravemente. «El tren nos muestra lo que más anhelamos o tememos, pero no podemos cambiar esos momentos. Es una tortura diseñada para quebrar nuestro espíritu». Sofía, que había estado observando el pasillo con creciente inquietud, intervino. «Tenemos que seguir moviéndonos. Cada minuto que pasamos aquí, el tren gana más poder sobre nosotros. Nuestros recuerdos, nuestros miedos, se vuelven más reales». Como para confirmar sus palabras, el pasillo comenzó a distorsionarse. Las paredes se ondularon como si estuvieran hechas de agua, y por un momento, María vio reflejada en ellas la redacción de su periódico en la Ciudad de México. Vio a su editor, gritándole que estaba desperdiciando su talento, persiguiendo cuentos de fantasmas. «No es real», se dijo a sí misma, cerrando los ojos con fuerza. «Es el tren jugando con mi mente». Cuando volvió a abrirlos, el pasillo había vuelto a la normalidad, pero algo había cambiado. El aire se sentía más frío, y un sonido distante, como el llanto de un niño, llegaba hasta ellos. «Tenemos que encontrar al conductor», declaró María, su instinto periodístico tomando el control. «Él debe tener respuestas. Don Esteban, usted fue maquinista. ¿Dónde estaría la cabina de mando en un tren como este?» El anciano frunció el ceño, concentrándose. «En un tren normal estaría al frente, pero este no es un tren normal. La cabina podría estar en cualquier parte, o en todas partes a la vez». Sofía, que había estado inusualmente callada, habló con voz tensa. «No es el conductor a quien debemos buscar, es al juez». Los demás la miraron con sorpresa y confusión. «¿El juez?», preguntó María. «¿Quién es ese?». Los ojos de Sofía se nublaron con un miedo que parecía venir de lo más profundo de su ser. «El juez es quien decide nuestro destino en este tren. Es quien determina si podemos cambiar nuestro pasado. ¿Y a qué precio?». Un escalofrío recorrió la espalda de María. La idea de que alguien o algo estuviera juzgando sus vidas, decidiendo su destino, le provocaba una sensación de impotencia que nunca antes había experimentado. «¿Y cómo encontramos a este juez?», preguntó Carlos, su voz temblando ligeramente. «No lo encontramos», respondió Sofía con un hilo de voz. «Él nos encuentra a nosotros, cuando estemos listos o cuando ya no podamos soportar más». En ese momento, el tren dio una sacudida violenta.
Las luces parpadearon y por un instante todo quedó sumido en la oscuridad más absoluta. Cuando la iluminación volvió, María se dio cuenta con horror de que estaban en un vagón completamente diferente. Era una sala circular, con paredes de madera oscura y una gran mesa redonda en el centro. Alrededor de la mesa había 6 sillas, cada una con un nombre grabado en el respaldo: María, Esteban, Sofía, Carlos, el conductor y el juez. «La sala de las decisiones», murmuró don Esteban, su rostro pálido como la cera. «Dios nos ampare. Hemos llegado al corazón del tren de la muerte». María sintió que el peso de la situación caía sobre ella como una losa. Habían venido buscando respuestas, pero ahora se enfrentaban a algo mucho más grande y aterrador de lo que habían imaginado. El tren de la muerte no era solo un misterio por resolver, era un juicio sobre sus vidas, sus decisiones y sus más profundos arrepentimientos. Mientras tomaban asiento alrededor de la mesa, cada uno frente a la silla que llevaba su nombre, María no pudo evitar pensar en todas las decisiones que la habían llevado a este momento. Su búsqueda incansable de la verdad, su disposición a arriesgarlo todo por una historia. ¿La había conducido esto a su perdición? El silencio en la sala era opresivo, roto solo por el latido sobrenatural del tren que avanzaba hacia un destino desconocido. Y así, entre las sombras de lo imposible y el peso de sus propias almas, los pasajeros del tren de la muerte se prepararon para enfrentar su juicio. El silencio en la sala de las decisiones era tan denso que María podía escuchar el latido de su propio corazón, acelerado por el miedo y la anticipación. Las sillas de madera crujían bajo el peso de la tensión que envolvía a los pasajeros. Don Esteban, con sus manos temblorosas apoyadas sobre la mesa, parecía haber envejecido décadas en cuestión de minutos. Carlos no dejaba de mirar la silla vacía que llevaba el nombre de su hermano Antonio, como si esperara que en cualquier momento apareciera para ocuparla. Sofía, por su parte, mantenía una postura rígida, sus ojos oscuros fijos en la puerta por la que habían entrado. De repente, un sonido metálico resonó en la sala, haciendo que todos se sobresaltaran. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro que parecía extenderse hasta el infinito. «Tenemos que seguir», dijo María, poniéndose de pie con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «No podemos quedarnos aquí esperando a que algo o alguien decida por nosotros». Don Esteban la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Mija, ¿estás segura? Cada paso que damos en este tren nos lleva más profundo en sus entrañas. Puede que no haya vuelta atrás». María sintió el peso de su cámara colgando de su cuello, un recordatorio de por qué había embarcado en esta peligrosa aventura en primer lugar. «Don Esteban, vine aquí buscando la verdad, y no me iré sin ella. Además», añadió mirando a Carlos, «tenemos que encontrar a Antonio». Con cautela, el grupo se adentró en el pasillo oscuro. El suelo bajo sus pies parecía moverse, como si estuvieran caminando sobre agua en lugar de sobre los rieles de un tren. Las paredes estaban cubiertas de espejos que reflejaban versiones distorsionadas de ellos mismos. María se veía envejecida y amargada en uno, mientras que en otro aparecía rodeada de premios periodísticos, pero completamente sola. «No miren los espejos», advirtió Sofía, su voz tensa. «El tren está jugando con nuestras mentes, mostrándonos futuros posibles o pasados que no fueron». Tras lo que pareció una eternidad caminando por el pasillo de los espejos, llegaron a otra puerta. Esta vez, era una puerta de madera antigua, con intrincados grabados que parecían moverse cuando no los miraban directamente. Carlos, impulsado por una fuerza invisible, fue el primero en abrir la puerta. Lo que encontraron al otro lado los dejó sin aliento. El vagón estaba lleno de espejos de piso a techo, pero estos no reflejaban el presente. Cada espejo mostraba una escena diferente del pasado, momentos cruciales en la vida de cada uno de los pasajeros. María vio a su padre, fallecido hace años,
sonriéndole desde uno de los espejos. La escena mostraba el día en que le regaló su primera cámara, el momento que definió su pasión por el periodismo. «Mija», decía su padre en el recuerdo, «usa esto para mostrar al mundo la verdad. Pero nunca olvides que detrás de cada historia hay personas reales». Don Esteban se encontró frente a la imagen de su boda, su joven esposa, Rosita, radiante en su vestido blanco. «Mi amor», susurraba Rosita en el recuerdo, «prométeme que siempre seguirás adelante, pase lo que pase». Sofía, por su parte, retrocedió horrorizada ante la visión de un accidente automovilístico. En el espejo, una versión más joven de ella misma salía tambaleándose de un coche destrozado, mientras otra figura yacía inmóvil en el asiento del conductor. «Son nuestros recuerdos», susurró María, su voz temblando de emoción y miedo. «Pero, ¿por qué nos los muestra el tren?». Carlos, que había estado en silencio hasta ese momento, gritó de repente: «¡Antonio!». Estaba en el centro del vagón, sus manos presionadas contra un espejo que mostraba a un joven idéntico a él. La escena mostraba a Antonio empacando una mochila, preparándose para el viaje que lo llevaría al tren de la muerte. «¡Hermano, puedo verte!», gritaba Carlos golpeando el cristal. «¡No lo hagas! ¡No abordes ese tren!». Don Esteban intentó alejarlo del espejo. «Muchacho, no es real. El tren juega con nuestras mentes, con nuestros deseos más profundos». Pero Carlos no escuchaba. Con un movimiento desesperado, se lanzó contra el espejo. Para horror de todos, atravesó el cristal como si fuera agua, desapareciendo en la escena del pasado. El espejo se oscureció inmediatamente, dejando solo un reflejo normal. María, con lágrimas en los ojos, fotografió frenéticamente los espejos restantes. Para su sorpresa, las imágenes aparecían en su cámara. «Tenemos que encontrar una manera de salvarlo», dijo, determinada. «Debe haber una razón por la que el tren nos muestra estos recuerdos». Sofía, con voz temblorosa, reveló: «Hay una manera, pero requiere un sacrificio. Alguien debe quedarse en el pasado para que otro pueda regresar». Don Esteban miró largamente el espejo que mostraba a su esposa Rosita. Tal vez sea hora de hacer las paces con mi pasado», murmuró. Antes de que pudieran decidir su próximo movimiento, el tren dio una sacudida violenta. Los espejos comenzaron a agrietarse, y un viento helado invadió el vagón. «¡Rápido!», gritó Sofía. «¡Al siguiente vagón! ¡Este se está desmoronando!». Los tres corrieron hacia la puerta del fondo, el sonido de cristales rompiéndose tras ellos. Mientras cruzaban al siguiente compartimento, María no pudo evitar pensar que con cada paso se adentraban más en el corazón del misterio del tren de la muerte. El vagón de los recuerdos quedó atrás, pero su impacto permanecía. Cada uno de ellos había enfrentado momentos cruciales de su pasado, y ahora debían decidir cómo esos recuerdos influirían en su futuro. Si es que tenían un futuro más allá de este viaje infernal. Mientras avanzaban hacia lo desconocido, el tren de la muerte rugía a través de la noche eterna, llevándolos cada vez más profundo en un viaje que desafiaría no solo su cordura, sino la naturaleza misma del tiempo y la realidad. El nuevo vagón en el que María, Don Esteban y Sofía se encontraban era radicalmente diferente a todo lo que habían visto hasta ahora. Era una sala circular, con paredes de madera oscura pulida que brillaban con un resplandor sobrenatural. En el centro había una gran mesa redonda, tallada de una sola pieza de ébano negro. Alrededor de la mesa había 6 sillas, cada una con un nombre grabado en el respaldo en letras doradas que parecían moverse y cambiar cuando no se las miraba directamente. María, Esteban, Sofía, Carlos, el conductor y el juez eran los nombres que podían leerse. «¿Qué es este lugar?», preguntó María, su voz apenas un susurro. El aire aquí se sentía denso, cargado de una energía que hacía que el vello de su nuca se erizara.
Sofía se acercó a la mesa, sus dedos rozando la superficie pulida. Sus ojos, normalmente fríos y distantes, ahora mostraban un brillo de reconocimiento y temor. «Es la sala de las decisiones», dijo con voz temblorosa. «Aquí es donde el tren determina el destino de sus pasajeros». Don Esteban, con paso inseguro, se acercó a la silla que llevaba su nombre. Sus manos arrugadas temblaban visiblemente mientras tocaba el respaldo. «Hace 50 años me senté en una sala como esta», murmuró, su voz cargada de pesar. «Fue donde perdí a mi Rosita para siempre». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Hasta ahora, el viaje había sido aterrador y surreal, pero esto se sentía final, como si hubieran llegado al corazón mismo del misterio que habían venido a desentrañar. De repente, las luces parpadearon y una figura apareció en la silla del conductor. Era el mismo hombre pálido y de ojos vacíos que los había recibido al abordar el tren. Su presencia llenó la sala de un frío sobrenatural. «Bienvenidos», dijo con voz sepulcral que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Han llegado al corazón del tren de la muerte. Aquí deberán enfrentar la verdad de sus almas y tomar decisiones que determinarán no solo su destino, sino el de aquellos que han dejado atrás». María, armándose de valor, dio un paso adelante. Su instinto periodístico superaba su miedo. «¿Dónde está Carlos? ¿Podemos salvarlo?» El conductor sonrió, una expresión que no llegó a sus ojos vacíos y que hizo que María deseara no haber preguntado. «Carlos está donde siempre quiso estar, con su hermano. La pregunta es, ¿están dispuestos a pagar el precio para traerlo de vuelta?» Sofía, que hasta ahora había mantenido una actitud distante y fría, sorprendió a todos al dar un paso al frente. «Yo pagaré el precio», dijo con una determinación que contrastaba con el temblor de sus manos. «He cargado con la culpa demasiado tiempo. Si puedo salvar a ese muchacho, tal vez pueda redimirme». «¡No!», exclamó don Esteban, su voz quebrada por la emoción. «Ya he vivido mi vida, déjame a mí hacer el sacrificio. Quizás así pueda reunirme con mi Rosita». María miraba de uno a otro, su mente trabajando a toda velocidad. Había venido en busca de una historia, pero ahora se enfrentaba a decisiones de vida o muerte. ¿Cómo podía ella, una simple periodista, cargar con semejante responsabilidad? Antes de que pudiera intervenir, la puerta del vagón se abrió de golpe. Una figura imponente entró. Era el juez, un ser de aspecto etéreo con ojos que parecían contener galaxias enteras. Su presencia hizo que el aire de la sala se volviera aún más denso, casi irrespirable. «Silencio», ordenó el juez con una voz que resonó no solo en la sala, sino en la mente misma de los presentes. «No son ustedes quienes deciden quién se queda y quién se va. El tren tiene sus propias reglas, y cada alma debe enfrentar su propio juicio». Con un gesto de su mano, el juez hizo aparecer una serie de imágenes en el aire. Eran escenas de las vidas de cada uno de los presentes. María persiguiendo la verdad a costa de relaciones personales, arriesgando su vida por historias que nadie más se atrevía a contar. Don Esteban en su juventud, conduciendo el tren en aquella fatídica noche, creyendo que podría cambiar el destino. Sofía huyendo de la escena de un accidente, el peso de su culpa persiguiéndola a través de los años. «Cada uno de ustedes abordó este tren por una razón», continuó el juez, su voz resonando con el peso de eones. «Y cada uno tendrá que enfrentar la verdad de su corazón antes de que esta noche termine». María sintió que el peso de sus decisiones pasadas caía sobre ella como una losa. Todas las veces que había puesto su carrera por encima de todo lo demás, las personas a las que había herido en su búsqueda incesante de la verdad, había valido la pena. Don Esteban miraba las imágenes de su esposa con lágrimas en los ojos, el arrepentimiento de 50 años reflejado en su rostro arrugado.
Sofía, por su parte, parecía encogerse ante las visiones de su pasado, como si quisiera desaparecer. El conductor se levantó, su figura proyectando sombras imposibles en las paredes de la sala. La noche avanza y el tren no espera. Deben tomar sus decisiones antes de que lleguemos a la última estación. ¿Y qué pasa si no podemos decidir?, preguntó María, su voz apenas un susurro. El juez la miró, y en sus ojos María vio el destino de incontables almas que habían pasado por esa misma sala. Entonces el tren decidirá por ustedes, y créanme, no querrán que eso suceda. Con estas palabras, las imágenes se desvanecieron y la sala quedó en un silencio sepulcral. María, don Esteban y Sofía se miraron, conscientes de que las próximas horas determinarían no solo su destino, sino posiblemente el de sus almas para la eternidad. El tren de la muerte continuó su viaje imparable, llevándolos hacia un destino incierto y una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Y mientras la noche eterna se cernía sobre ellos, cada uno se enfrentaba a la pregunta más difícil de todas: ¿qué estaban dispuestos a sacrificar por la redención? La tensión en la sala de las decisiones era palpable, casi una entidad física que amenazaba con aplastar a los presentes bajo su peso. María, don Esteban y Sofía permanecían sentados alrededor de la mesa de ébano, cada uno sumido en sus propios pensamientos y miedos. El conductor y el juez los observaban en silencio, sus ojos insondables reflejando el peso de incontables almas que habían pasado por ese mismo lugar. María sentía que su corazón latía con tanta fuerza que temía que los demás pudieran escucharlo. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Había venido en busca de una historia, la historia de su vida, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad real de que ésta pudiera ser también la historia de su muerte. De repente, la voz del juez resonó en la sala. Es hora de que cada uno enfrente su verdad. María, tú serás la primera. Un espejo apareció frente a María, pero en lugar de su reflejo, vio escenas de su vida desfilar ante sus ojos. Momentos en los que había elegido su carrera sobre su familia, amigos que había dejado atrás en busca de la próxima gran historia, una madre llorando mientras ella partía a otra peligrosa investigación. ¿Valió la pena?, preguntó el juez, su voz retumbando no solo en la sala, sino en el alma misma de María. ¿La verdad que buscabas justifica todo lo que sacrificaste? María sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Cada imagen era un puñal en su corazón, un recordatorio de las consecuencias de su obsesión por la verdad. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo con voz entrecortada. Creía que revelar la verdad al mundo era más importante que cualquier cosa. ¿Y ahora?, insistió el juez, sus ojos cósmicos penetrando hasta lo más profundo del ser de María. Ahora veo que la verdad sin compasión, sin conexión humana, es vacía, respondió María, su voz quebrada por la emoción. He perseguido fantasmas y leyendas, pero he ignorado las historias reales, las vidas de las personas que me rodean. El espejo se desvaneció y el juez se volvió hacia don Esteban. Tu turno, viejo maquinista. El espejo frente a don Esteban mostró el fatídico día en que condujo el tren de la muerte por primera vez, creyendo que podría cambiar el destino y salvar a su esposa Rosita. 50 años de culpa, dijo el juez. ¿Estás listo para perdonarte? Don Esteban, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, miró la imagen de su joven yo. No fue mi culpa, susurró, su voz cargada de medio siglo de arrepentimiento. No podía cambiar el destino. Rosita, ella no hubiera querido que viviera así, atrapado en el pasado. El espejo brilló con una luz cálida, y por un momento, todos pudieron ver la figura sonriente de Rosita, como dando su aprobación y perdón desde el más allá. Finalmente, el juez se dirigió a Sofía. Has guardado tu secreto por mucho tiempo. Es hora de que salga a la luz. El espejo de Sofía mostró un accidente de auto, un hombre muerto y a ella huyendo de la escena.
La imagen era tan vívida que casi podían oler el humo y la gasolina, escuchar el crujir del metal retorcido. «Fue un accidente», dijo Sofía, su voz apenas audible, quebrándose con cada palabra. Estaba asustada. He vivido con este peso desde entonces, incapaz de perdonarme, incapaz de confiar en nadie. «El perdón debe empezar contigo misma», respondió el juez, su voz sorprendentemente suave. En ese momento, el tren dio una sacudida violenta. Las luces parpadearon y por un instante, todos vieron las caras de cientos de almas presionadas contra las ventanas del vagón, rostros distorsionados por el dolor y el arrepentimiento. El conductor se puso de pie, su figura proyectando sombras imposibles en las paredes de la sala. «Hemos llegado a un punto de inflexión», anunció con voz sepulcral. «El tren exige un sacrificio para continuar su viaje. Uno de ustedes debe quedarse para que los otros puedan seguir». María, don Esteban y Sofía se miraron, el peso de la decisión cayendo sobre ellos como una losa. ¿Cómo elegir quién debía quedarse atrás? ¿Cómo decidir el valor de una vida sobre otra? «Yo lo haré», dijo don Esteban, poniéndose de pie con dificultad. Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de determinación. «He vivido mi vida. Es hora de reunirme con mi Rosita y hacer las paces con mi pasado». «No», exclamó María, levantándose de un salto. «Debe haber otra manera. No podemos simplemente abandonar a alguien aquí». Sofía, que había permanecido en silencio, alzó la voz. Quizás sea yo quien deba quedarse. He huido de mi culpa durante demasiado tiempo. Es hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones». El juez observaba el intercambio con una expresión inescrutable. «La decisión debe ser unánime», declaró, «y deben entender que quien se quede, se quedará para siempre». María sentía que su cabeza iba a estallar. ¿Cómo podían tomar una decisión así? Cada vida era valiosa, cada historia merecía ser contada. Fue entonces cuando tuvo una idea desesperada. «¿Y si me quedo yo?», propuso, su voz temblando pero firme. «Vine aquí buscando la verdad, la historia definitiva. ¿Qué mejor manera de encontrarla que quedándome en el tren de la muerte, documentando las historias de todas las almas que pasan por aquí?» El silencio que siguió a su propuesta fue ensordecedor. Don Esteban la miraba con una mezcla de admiración y horror, mientras que Sofía parecía estar reconsiderando toda su existencia. Antes de que alguien pudiera responder, una luz cegadora inundó el vagón. Cuando se disipó, donde antes estaba don Esteban, ahora solo quedaba su sombrero. María y Sofía se abrazaron, llorando por el sacrificio del viejo maquinista. El conductor, con una voz que por primera vez mostraba un atisbo de emoción, anunció: «La decisión ha sido tomada. El viaje continúa. Pero recuerden, las decisiones que tomen de ahora en adelante no solo afectarán sus vidas, sino las de todos los que han dejado atrás». Con estas palabras, las puertas del vagón se abrieron, revelando un pasillo oscuro que parecía extenderse hasta el infinito. María y Sofía, aún conmocionadas por lo ocurrido, se tomaron de las manos y avanzaron hacia lo desconocido. El tren de la muerte rugió en la noche eterna, llevándolas hacia un destino incierto. María apretó su cámara contra el pecho, consciente de que ahora cargaba no solo con su propia historia, sino con la de don Esteban, la de Carlos y la de todas las almas que habían viajado en este tren maldito. Mientras avanzaban por el pasillo oscuro, María no pudo evitar preguntarse: ¿cuál sería el próximo precio a pagar por la verdad? Y más importante aún, ¿estaría dispuesta a pagarlo? El pasillo por el que María y Sofía avanzaban parecía no tener fin. Las paredes estaban cubiertas de espejos que reflejaban versiones distorsionadas de ellas mismas. María se veía envejecida y amargada en uno, mientras que en otro aparecía rodeada de premios periodísticos pero completamente sola.
Sofía, por su parte, se enfrentaba a imágenes de sí misma en prisión o viviendo una vida de lujo construida sobre mentiras. «No mires los espejos», advirtió Sofía, su voz tensa y cargada de una sabiduría duramente ganada. «El tren está jugando con nuestras mentes, mostrándonos futuros posibles o pasados que pudieron ser». María asintió, pero no pudo evitar echar un último vistazo a un espejo que mostraba a don Esteban sonriendo y saludando, como si les dijera adiós desde el más allá. El sacrificio del viejo maquinista pesaba sobre ella como una losa, recordándole el precio que a veces se paga por la verdad. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a moverse. El pasillo se había convertido en una especie de cinta transportadora que las llevaba a una velocidad cada vez mayor hacia una luz brillante al final. «¡La última estación!», gritó María sobre el ruido ensordecedor del tren. «¡Debe ser ahí!». El corazón de María latía desbocado. Toda su vida había perseguido historias, buscando develar misterios y revelar verdades ocultas. Pero ahora, al borde de lo que parecía ser la revelación final, sentía un miedo que nunca antes había experimentado. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar la verdad última del tren de la muerte? Cuando atravesaron la luz, se encontraron en una plataforma de estación surreal. El cielo sobre ellas era un remolino de estrellas y galaxias, y la plataforma parecía flotar en el vacío del espacio. Frente a ellas había dos puertas, una de luz brillante y otra de oscuridad impenetrable. El conductor apareció junto a ellas, su figura ahora etérea y translúcida. «Han llegado al final del viaje», anunció, su voz resonando con un eco sobrenatural. «Aquí es donde deben tomar su decisión final». «¿Qué decisión?», preguntó María, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que pudiera salirse de su pecho. «La puerta de luz les permite regresar a sus vidas, con el conocimiento y la sabiduría que han ganado en este viaje», explicó el conductor, señalando la puerta brillante. Luego, volviéndose hacia la puerta oscura, continuó. «La puerta oscura les permite cambiar un momento de su pasado, alterar el curso de sus vidas y las de aquellos que las rodean». Sofía dio un paso hacia la puerta oscura, sus ojos brillando con una mezcla de anhelo y temor. «Podría evitar el accidente, salvar esa vida», murmuró, más para sí misma que para los demás. María la tomó del brazo, su instinto periodístico luchando contra el deseo de una segunda oportunidad. «Sofía, piensa bien», dijo con voz suave pero firme. «Cambiar el pasado podría tener consecuencias que no podemos prever. ¿Quiénes seríamos si no hubiéramos vivido nuestras experiencias, incluso las dolorosas?». En ese momento, figuras fantasmales comenzaron a materializarse en la plataforma. María reconoció a Carlos y a su hermano Antonio, abrazados y sonrientes. Don Esteban apareció junto a su esposa Rosita, ambos jóvenes y felices como en el día de su boda. Incluso vio a su propio padre, sosteniendo la cámara que le había regalado tantos años atrás. «Todos hemos hecho nuestras elecciones», dijo don Esteban, su voz un eco distante pero cálido. «Ahora es su turno». El conductor extendió sus manos, señalando ambas puertas. «Deben decidir», declaró con solemnidad. ¿Aceptarán las consecuencias de sus acciones pasadas y vivirán con ese conocimiento? ¿O intentarán reescribir su historia sabiendo que podrían perder todo lo que son ahora? María miró a Sofía, luego a las figuras de Carlos, Antonio y don Esteban. Pensó en todo lo que había aprendido durante este viaje imposible, en las verdades que había descubierto sobre sí misma y sobre la naturaleza de la realidad. «Yo elijo la luz», dijo María con firmeza, sorprendiéndose a sí misma con la convicción en su voz. «No puedo cambiar mi pasado, pero puedo aprender de él y ser mejor en el futuro. Las historias que he vivido, las personas que he conocido, todo eso me ha hecho quien soy». Sofía, con lágrimas en los ojos, miró una última vez hacia la puerta oscura.
Por un momento, pareció que iba a dar un paso hacia ella, pero luego se detuvo. Yo también elijo la luz, dijo finalmente, su voz quebrándose pero ganando fuerza con cada palabra. Es hora de perdonarme y seguir adelante. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo decidir quién seré a partir de ahora. El conductor asintió solemnemente. Han elegido sabiamente, dijo, y por primera vez, una sonrisa genuina apareció en su rostro etéreo. Recuerden siempre esta noche, pues el tren de la muerte no ofrece segundas oportunidades. Con esas palabras, María y Sofía avanzaron hacia la puerta de luz. Mientras la atravesaban, sintieron como si cada célula de sus cuerpos se llenara de energía y conocimiento. Escenas de sus vidas pasaron ante sus ojos, pero ahora las veían con una nueva perspectiva, entendiendo cómo cada decisión, cada momento, las había llevado a este punto. Lo último que vieron antes de que la luz las envolviera por completo fue la sonrisa de don Esteban y el saludo de Carlos, desvaneciéndose en la eternidad del espacio-tiempo. El tren de la muerte silbó una última vez, un sonido que pareció resonar no solo en sus oídos, sino en sus almas mismas. Y entonces todo se desvaneció en un destello cegador. María sintió que caía a través de un vacío infinito, su mente inundada de imágenes y sonidos de todas las historias que había presenciado en el tren. Comprendió que llevaba consigo no solo su propia historia, sino fragmentos de todas las almas que habían viajado en el tren de la muerte. Mientras la luz la envolvía, María tuvo una última revelación. La verdadera historia, la que había venido a buscar, no era sobre el tren en sí, sino sobre las personas que viajaban en él. Era una historia de redención, de segundas oportunidades, de enfrentar nuestros miedos más profundos y nuestros errores más oscuros. Y con ese pensamiento María cerró los ojos, preparándose para despertar en un mundo que, aunque aparentemente igual, nunca volvería a ser el mismo para ella. María abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la luz del amanecer que se filtraba por la ventana de su habitación en la Ciudad de México. Por un momento, se sintió completamente desorientada, los recuerdos del tren de la muerte mezclándose con la realidad familiar de su cuarto. Se incorporó en la cama, su corazón latiendo con fuerza mientras trataba de procesar todo lo que había vivido. ¿Había sido solo un sueño? La viveza de las imágenes, el peso de las emociones, todo se sentía demasiado real para ser una simple creación de su mente. Con piernas temblorosas, se levantó y se acercó al espejo. Su reflejo le devolvió la mirada, pero había algo diferente en sus ojos, una profundidad, una sabiduría que no estaba allí antes. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir, de una experiencia que la había cambiado para siempre. María extendió la mano y tocó el cristal, casi esperando que su reflejo se desvaneciera y revelara otra realidad. Pero el espejo permaneció sólido, anclándola en este mundo, en este presente. Con manos aún temblorosas, encendió su computadora y abrió el archivo de su último artículo. Las palabras que había escrito días antes ahora le parecían vacías, carentes de la compasión y la comprensión que había ganado durante su viaje imposible. Sin pensarlo dos veces, borró todo el documento y comenzó a escribir de nuevo. Esta vez, sus palabras fluían con una honestidad y una empatía que nunca antes había logrado plasmar en su trabajo. Escribió sobre el tren de la muerte, pero no como una leyenda urbana o un fenómeno paranormal, sino como una metáfora de la vida misma, de las decisiones que tomamos y de cómo éstas nos definen. Mientras escribía, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Con el corazón en la garganta, María contestó. ¿Hola? Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. María, soy Sofía, dijo la voz al otro lado de la línea. ¿Lo recuerdas todo? María sintió que su corazón se detenía por un momento. Sí, respondió, su voz apenas un susurro. Cada detalle. El tren, don Esteban, Carlos.
Necesitamos hablar, dijo Sofía, su voz cargada de una urgencia que María entendía perfectamente. Hay algo que debo hacer, y creo que tú eres la única que puede entender. Acordaron encontrarse en un café del centro. Cuando María llegó, encontró a Sofía sentada en una mesa apartada, su rostro mostrando una mezcla de nerviosismo y determinación que reflejaba exactamente cómo se sentía ella misma. «Voy a entregarme», anunció Sofía sin preámbulos en cuanto María se sentó. «Voy a confesar lo del accidente. No puedo seguir viviendo con este peso». María asintió, comprendiendo perfectamente. «¿Quieres que escriba tu historia?». Sofía sonrió débilmente. «Sí, pero no solo la mía. La historia del tren de la muerte, de don Esteban, de Carlos y su hermano. El mundo necesita saber que hay más allá de lo que podemos ver o tocar. Necesita entender que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero también que siempre hay una oportunidad para la redención». Durante las siguientes semanas, María trabajó incansablemente en su artículo. Entrevistó a Sofía, investigó los antecedentes de don Esteban y Carlos e incluso viajó a la estación abandonada de San Miguel en el desierto de Sonora. Cada paso del camino, cada entrevista, cada documento que desenterraba, parecía confirmar la realidad de su experiencia en el tren de la muerte. Cuando finalmente publicó su historia, titulada El tren de la muerte, un viaje al corazón del misterio, el impacto fue inmediato y profundo. Muchos la acusaron de inventar una historia fantástica, de mezclar realidad y ficción de manera irresponsable. Pero otros, aquellos que habían experimentado pérdidas inexplicables o encuentros con lo sobrenatural, encontraron consuelo y comprensión en sus palabras. Sofía cumplió su promesa y se entregó a las autoridades. Su caso generó un debate nacional sobre el arrepentimiento, la redención y la naturaleza de la justicia. María la visitaba regularmente en prisión, y juntas trabajaban en un libro que expandía la historia del tren de la muerte, explorando las implicaciones filosóficas y espirituales de su viaje. El artículo de María no solo revitalizó su carrera, sino que cambió fundamentalmente su enfoque como periodista. Ya no perseguía simplemente las historias más impactantes o escandalosas. Ahora buscaba las verdades ocultas en las vidas cotidianas, las pequeñas decisiones que podían cambiar el curso de una vida. Una noche, meses después de su viaje, María estaba en su oficina terminando de editar un capítulo del libro. El reloj marcaba las 11:59 p.m. cuando de repente escuchó un silbato lejano. Se acercó a la ventana y, por un instante, creyó ver un tren fantasmal atravesando el cielo nocturno de la ciudad. Sonriendo, María volvió a su escritorio y escribió una última línea en su documento. El tren de la muerte sigue su viaje eterno, llevando almas perdidas hacia su destino final. Pero para aquellos de nosotros que hemos viajado en él y regresado, la verdadera travesía es la vida misma, con todas sus alegrías, penas y misterios. Y en cada decisión que tomamos, en cada verdad que enfrentamos, honramos la memoria de aquellos que se quedaron en los rieles del más allá. Con un suspiro de satisfacción, María guardó el archivo y apagó la computadora. Se acercó nuevamente a la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante ella. Ya no veía solo edificios y calles, sino historias esperando ser contadas, vidas entrelazadas en una red invisible de decisiones y consecuencias. Afuera, la noche de la Ciudad de México ocultaba sus propios secretos, y en algún lugar, entre este mundo y el siguiente, el tren de la muerte continuaba su viaje sin fin. María sabía que ya no era la misma persona que había abordado ese tren en busca de una historia. Ahora entendía que la verdadera historia, la que realmente importaba, era la que cada uno escribía con sus acciones día a día. Mientras cerraba las cortinas y se preparaba para dormir, María se prometió a sí misma que viviría cada día con la conciencia y la compasión que había ganado en su viaje. Y quizás, solo quizás, cuando llegara su momento de abordar nuevamente el tren de la muerte, lo haría sin miedo,
lista para el siguiente gran misterio. Fin.